Bueno, equipo, muchísimas gracias por su asistencia. Un placer saludarlos, poderlos tener acá nuevamente. Me presento formalmente. Mi nombre es Caterine Calderón. Yo soy arquitecta de soluciones en Microhome en nuestro octavo pilar, donde hablamos la conversación de procesos de transformación digital. Hablamos de IA, hablamos de data, hablamos de automatizaciones. Probablemente con algunos de ustedes ya he tenido el placer de conversar, probablemente con algunos no. Eh, Van a estar corriendo en el chat de la sesión un link que va a estar compartiendo a nuestro equipo de marketing. Si gustan tener una sesión uno a uno, entender un poco más, validar qué valores agregados puede tener su organización por ser usuarios que compran su licenciamiento actualmente con Microhome. Así que no duden en escribir a su comercial, a la persona que los citó a que los invitó a este espacio o agendando el espacio directamente por este link que les van a estar compartiendo por el chat. De igual manera, cualquier duda, pregunta, inquietud que van teniendo, por favor la van registrando en el chat. Al final de la sesión vamos a tener un pequeño espacio para ir resolviendo estas dudas o de igual manera nuestro equipo de ingeniería va a estar en la sesión y va a estar contestando algunas de las dudas que estén surgiendo en el camino. ¿Vale? Entonces, sin nada más, vamos a iniciar este espacio. Vamos a tocar un tema muy importante que está en muy auge, que está, llamémoslo si es un boom latente o está en el hype, todo el tema de los agentes. Y vamos a hablar puntualmente del ecosistema de agentes en el universo de Microsoft. En el universo de Microsoft tenemos este elemento que se llama Copilot, que tiene muchos sabores, muchos colores, muchas formas. En algún punto llega a ser confuso, porque como existen tantos, no sé cuál es el que me funciona, cuál es el que me aplica para el posible proyecto o idea de negocio o idea de automatización que tengo en la organización, cuál me podría llegar a servir, cuál me puede funcionar. Entonces, todas esas dudas las vamos a despejar el día de hoy. De igual manera, tenemos un par de ejemplos, un par de demos para que se lleven una idea más clara de cómo funcionan estos agentes en los diferentes ecosistemas de Microsoft. Sin nada más, entonces, iniciemos. Vamos a iniciar entendiendo cómo los agentes inteligentes hoy en día, y habíamos hablado de la industria 4.0, la era de la IA, pero en este momento las organizaciones se encuentran en la era de los agentes, así se llama, Agent AI, porque todo lo que se supone que realizamos en actividades repetitivas o tareas remotas, las está o las podemos empezar a gestionar directamente con agentes. Y si haces parte del ecosistema de Microsoft, te voy a explicar cómo lo puedes empezar a generar en realidad, ¿vale? Entonces, primero que nada, vamos a tener una pequeña agenda, vamos a tener un contexto, coberturas, vamos a saber qué son, dónde están, cómo funciona, cuál es su costo, cuál me sirve para qué diferente escenario. Vamos a validar a Copilot Studio en vivo. Vamos a ver un pequeño agente que les hicimos de Copilot Studio conectado a un tablero de Power BI, puntualmente a su modelo de datos, para contestar esas preguntas de negocio en función a Science KPIs directamente desde Copilot con este agente. Vamos a entender casos de uso, cuáles ejemplos podríamos empezar a utilizar, si ya dentro de la organización tengo unas ideas de negocio que podría empezar a trabajar con este tipo de soluciones, cuáles serían esos próximos pasos. Entonces, iniciemos puntualmente entendiendo a Copilot, porque Copilot es un ecosistema muy grande y a veces nos llegamos a confundir de cuál me funciona, cuál no me funciona, en qué momento me encuentro. Entonces, existen muchos, pero en la sesión de hoy vamos a trabajar tres o vamos a hablar de tres puntuales. El primero, y es muy importante que dentro de las organizaciones también adoptemos la buena práctica de llamarlos por su nombre propio. De esta manera, pues es muchísimo más fácil la conversación, la comunicación porque pues en teoría muchos los conocemos como Copilot, pero son de diferente nombre y tienen diferente objetivo, como lo estamos viendo en la pantalla. El primero que vamos a encontrar se llama Microsoft Copilot Chat. ¿Qué es Microsoft Copilot Chat? Es una capa gratuita. De hecho, Microsoft, este Copilot salió aperturado, la actualización fue más o menos en agosto, julio del año pasado, donde Microsoft dijo, veo democratizar la IA para las organizaciones que ya pertenecen al ecosistema de Microsoft. Por consiguiente, les voy a habilitar una capa gratuita, porque es gratuita, y a este lo voy a nombrar Copilot Chat. Bajo la literatura, ¿qué es? Es un asistente conversacional impulsado por IA que responde preguntas y ayuda en tareas en tiempo real. Este es más de tema personal. Es decir, yo, Caterine Calderón, tengo una duda, tengo una pregunta. Habitualmente o anteriormente las personas lo que hacían era ingresar a GPT, a Cloud, a Groot, algunos de estos agentes que hay de forma gratuita en la Internet.
Pero ¿qué sucede? Y es algo muy, muy importante que debemos llevarnos de esta conversación de agentes, que debemos llevarnos de esta conversación de la importancia de los datos y es la seguridad de la información. Entonces, Microsoft, en teoría, lo que regaló a sus organizaciones fue una capa de seguridad. ¿Qué significa esto? Señor cliente, tenga la plena tranquilidad que usted desde el ecosistema de Microsoft Copilot Chat, por solo ser usuario de una licencia de M365, puede cargar sus documentos confidenciales, puede cargar un contrato, puede cargar una base de datos con números y cédulas de clientes o de empleados y su información no va a ser manejada para entrenar modelos de IA externos o va a ser comercializado con fines terceros. Entonces, lo que Microsoft realmente hizo en Microsoft Copilot Chat fue disponibilizar, hagamos de cuenta, ChatGPT en un entorno seguro con unas capas de seguridad para que las personas y las organizaciones pudieran empezar a trabajar IA generativa desde un entorno seguro. ¿Listo? Como les estoy comentando, este Copilot Chat ya lo tiene habilitado por defecto todas las organizaciones que tienen una licencia de M365. Si probablemente aún no lo conoces, si probablemente aún no lo sabes, no sé cómo lo habilito, Katherine, cómo lo puedo ver, cómo le puedo sacar el mayor provecho. Nuevamente, van a estar pasando una lista de asistencia y una lista de agendemos una sesión adicional para que podamos tener una sesión uno con uno, si gustan presencial, si gustan virtual, y de esa manera les explicamos cómo funciona todo este ecosistema. Una de las cosas que poco se sabe y que es ahí donde vamos a empezar a hablar de agentes, es que desde Copilot Chat ya se pueden construir agentes de forma personal o a un nivel individual. Es decir, Andrés, María, Laura, cualquiera de las personas que están acá en la sala en este momento, tienen la posibilidad de construir un agente y usarlo sin un costo mayor o sin un valor adicional. Ojo acá, ¿qué quiere decir sin un valor adicional? Tienen que ser algo de consultas o apoyos o temas muy puntuales, lo que nos va a dar soporte y es la capa gratuita que nos está regalando Microsoft. Ya si deseo algo un poco más avanzado, que esté conectado al SharePoint, que esté conectado al calendario, que genere un disparador, ya eso empezamos a hablar de los siguientes copilots. Pero para entender mejor este ejemplo, les traigo una pequeña demostración de cómo se ve un agente con Microsoft Copilot Chat. Entonces, regálenme en un momento y ya se los presento. Ahora no lo encuentro. Les muestro mi pantalla. Y me confirman, por favor, por el chat si están viendo mi pantalla. Ahí la estamos viendo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, esto es Microsoft o algo que se conoce como Agentic 365. Este ecosistema es el que pertenece a Microsoft Copilot Chat. En este ecosistema ustedes pueden crear agentes de forma personal. Yo tenía por aquí uno construido, pero ahora no lo encuentro, pero bueno, no pasa nada. Si desean agendar un espacio conmigo, les muestro el que les tenía de demo, que era uno que me generaba resúmenes de correos electrónicos, pero no sé qué se me hizo ahora. Pero bueno, no nos vamos a detener por eso. En este ecosistema de Microsoft Copilot Chat, ustedes tienen la posibilidad de construir un agente. Y me dirán, Katherine, pero ¿cómo lo sé construir? No lo sé hacer, no sé, ¿me puedes orientar? Entonces, yo les recomiendo que utilicen este emojito que se llama Prompt Coach. Y Prompt Coach es básicamente tu entrenador que te puede ayudar a construir un agente puntual. Entonces, por ejemplo, dame el paso a paso para construir un agente en Copilot Chat que me ayude a resúmenes de correos para saber. Entonces, le voy a enviar este prompt a Prompt Coach y le voy a decir, necesito crear un agente de forma personal que me ayude a construir un agente mío propio para yo poder hacer resúmenes de correos electrónicos. Y él acá te va a explicar paso a paso cómo lo puedes construir. Entonces, ¿qué vas a construir? Yo le digo, deseo generar resúmenes de correos electrónicos. Mientras él piensa, cuando ya tenga el prompt que me va a regalar Copilot Chat, y aquí nos va a dar las instrucciones, el nombre, y esto simplemente es el prompt que se va a pegar. ¿Cómo lo construyo? En la parte inferior dice un nuevo agente. Y donde ve un nuevo agente, le vamos a dar
en saltar a configuración. Y en estas configuraciones, en este ecosistema, vamos a empezar a poner las instrucciones que quiero que haga, cómo quiero que me conteste, cuáles le puedo cambiar la imagen, le puedo cambiar el nombre, puedo conectar. Ahora, si yo quiero conectar alguno de estos sitios o alguno de estos add-ons, es decir, que esté conectado al SharePoint, que esté conectado al Teams, que esté conectado al Outlook, ahí sí va a existir un tema de un licenciamiento. Es decir, que por cualquiera de esos conectores que yo desee consumir de forma personal en mi agente personal, sí va a existir un costo asociado y un licenciamiento, que básicamente la unidad de medidas de los agentes se llama tokens. Y los tokens, ahorita Microsoft cobra 0,01 un centavo de dólar por un mensaje o por un token actualmente. Puedo generar que también me crea documentos. Imagínense en un agente que yo necesito todos los viernes entregar un informe a mi jefe, entonces le cargo un Excel y que me devuelva ese documento en un Word, con una gráfica, con una imagen, en un formato Word y demás. Eso es posible hacerlo con la capa de Microsoft Copilot Chat, creando un agente de forma individual. Si ustedes desean conocer un poco más, probar un poco más, una capacitación, nuevamente, por favor levanten en la mano a la persona que los haya invitado a este espacio y de esa manera hacemos una sesión más personalizada y les enseñamos y validamos cómo podemos ayudarles desde Micro, ¿vale? Perfecto. Ahora, vamos a ver el siguiente. Si van teniendo alguna duda, si van teniendo alguna pregunta, me van levantando la mano, por favor. Listo. Volvemos a la presentación. Por favor, me confirman con un dedito arriba que están viendo la presentación nuevamente. Creo que Luis tiene la manito levantada. Lo que pasa es que tiene micrófonos bloqueados. Si quieres, Luis, por favor, deja la pregunta en el chat y ahorita al final de la sesión te damos ayuda, te damos contestación o el equipo técnico ahí te va contestando. De igual manera, Carolina, por favor. Listo. Ahora vamos a hablar de Microsoft 365 Copilot. Este sí ya es una licencia de pago. Es decir, acá sí tengo un pago asociado, es una licencia que cuesta $30 por usuario al mes y es una licencia adicional de la M365. Es decir, si yo, Caterina Calderón, necesito una licencia de Microsoft Copilot 365, el administrador de mi tenant me tiene que, primero, la compañía comprar la licencia y luego asignarme esa licencia a mi licenciamiento de M365 habitual. ¿Vale? Algunos clientes me preguntan, ¿puedo tener solo la licencia de Copilot 365? Lastimosamente no te va a funcionar porque Microsoft Copilot 365 trabaja dentro del ecosistema de apps, es decir, lo tienes implícito en Word, lo tienes implícito en Excel, lo tienes implícito en PowerPoint y en muchas otras herramientas que son parte del ecosistema de las aplicaciones. ¿En dónde no está Microsoft Copilot 365? Que es una pregunta muy habitual que tienen los clientes en Power BI. ¿Vale? Si ustedes desean Copilot para que le conteste información sobre reportes de Power BI, no sé cuánto al día se ha facturado, esta factura, si tienen un reporte de cartera, esta factura ya está causada, este despacho ya fue enviado, esta orden de compra ya fue recibida. Eso tendrían que estar dentro de un ecosistema que se llama Fabric. Y en el ecosistema de Fabric existe un licenciamiento diferente y allá por la compra de ese licenciamiento desde la capacidad más baja que se llama F2, tendrían habilitado Copilot para Fabric, ¿vale? Pero no lo tienes dentro de Microsoft Copilot 365. Si ustedes son un cliente que aún no conocen Microsoft 365, que tengo interés de conocerlo, que me llama la atención, que el director de la organización quiere ver cómo funciona en Teams, cómo me hace resúmenes de reuniones, por favor, generemos el espacio, hablamos en una sesión personal y les hago entender, les hago una demo, les hago una demostración de cómo funciona y cómo puedo calificar a los posibles candidatos dentro de la organización para este tipo de licenciamiento. Porque efectivamente, y siendo muy transparente con ustedes, probablemente no todas las personas de la organización requieran este tipo de licenciamiento y solo con Copilot Chat lo pueda tener. Ya el tema de Copilot 365 podrían ser para unos niveles o para unos áreas específicas. ¿Qué áreas específicas les hace mucho sentido? Personas que están constantemente en reuniones, personas que tienen que comparar documentos a gran escala. No obstante, si tienes dentro de la organización la posibilidad de licenciar a todos, toda tu organización, maravilloso, magnífico. Y te voy a explicar qué otro valor agregado puedes tener con Microsoft Copilot 365, aparte de lo habitual que está en Excel. Ahorita hay un boom, porque no sé si lo saben, pero ya avanzó mucho Microsoft Copilot 365 en Excel y mediante una tabla puedo construir un reporte con inteligencia artificial del resumen de ventas, rentabilidades y demás mediante un prompt. Es decir, ya está avanzando mucho lo que existía versus el año pasado en Copilot 365 en Excel versus lo que tenemos el día de hoy. Pero aparte de eso, si yo dentro de la organización
tengo varias personas que tienen el licenciamiento de Microsoft Copilot 365, también puedo construir agentes. Pero ¿qué sucede? Que estos agentes solo los puede consumir las personas que tienen mi mismo nivel de licenciamiento. Probablemente es una pregunta. Ya te doy respuesta a tu pregunta, Luis, ¿vale? Entonces, los agentes de Copilot 365. ¿Qué sucede? Si yo tengo mi licencia, yo puedo construir mi agente. Acá tengo un ejemplo. Quiero construir un agente que esté conectado al SharePoint y me responda sobre documentos organizacionales de la organización, como, no sé, el reglamento interno del trabajo. Ya vemos una demostración. Pero si yo quiero disponibilizar ese mismo agente que construí para otra persona de la empresa, esa otra persona tendría que tener el mismo licenciamiento que tengo yo. Es decir, también tendría que tener una licencia de Microsoft 365 Copilot que cuesta $30. Eso quiere decir que si yo construyo agentes, solo los van a poder consumir las personas que tienen mi mismo nivel de licenciamiento. Si no tienes ese nivel de licenciamiento, no vas a poder gozar de esos agentes que se construyan, ¿vale? Y acá vamos a ver cómo funciona un agente conectado a un SharePoint. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y me confirman, por favor, si la están viendo. Entonces, vuelvo a verlo acá y de igual manera aprovecho para darle contestación a la pregunta que tiene Luis. Luis, normalmente yo soy una persona que le gusta trabajar las herramientas de Microsoft en web, pero también te funcionan desde el escritorio. Entonces, si tú estuvieras en el escritorio, acá tú te vas a Copilot. Este es lo mismo que tú estás viendo aquí en la web, es lo mismo que tú tienes acá en el escritorio. Esta es la herramienta de escritorio, ¿verdad? Y acá tienes habilitado Copilot. Si no lo tienes habilitado, lo puedes buscar por aplicaciones. Lo que les recomiendo es que lo anclen para que nunca se les vaya de este lado. Y cuando yo lo tengo anclado acá, esto es una columna, una barra que se puede expandir o reducir. Y mira lo que también lo tienes acá. Pro and Coach. De igual manera tienes acceso a la misma herramienta. Es decir, lo tienes tanto en la web como lo tienes en el escritorio. Lo que sucede es que a algunas personas pues les gusta más trabajar en el escritorio y a otros les gusta trabajar más en la web. ¿Listo? Pero ahí haber contestado tu pregunta. Y acá, que es algo importante, que no está de más mencionarlo, si vemos este escudito en la parte de arriba, dice protección de datos empresariales. Era lo que les dejaba saber que Copilot Chat tiene una capa de seguridad, por ende ustedes pueden tener la tranquilidad de que sus datos no se van a utilizar con fines terceros. ¿Listo? Súper. Ahora, tengo este de Demo SharePoint. Puntualmente está conectado a una carpeta en la intranet de Microhome que tiene un etiquetado de datos, que en eso hablamos seguridad de la información. Y ese etiquetado de datos lo que hace es que solo puedo tener acceso a cierta documentación o cierta información que no hace parte de datos sensibles de la organización. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es preguntarle, y yo tenía aquí preparado, ¿cuántos capítulos tiene el reglamento interno del trabajo de Microhome? Crea una tabla con el número de capítulo, el título y un pequeño resumen. Entonces le vamos a enviar el prompt. Él pensará, va a ir a consultar en SharePoint, en la fuente de conocimiento al cual yo le generé o lo anclé, y me va a dar una contestación en función a ello. ¿Listo? Entonces, ahí está buscando, démosle un par de segundos. Vamos revisando si de pronto tienen alguna duda o pregunta. Dice, actualmente operamos en un tenant de Microsoft 365 con el dominio base, mientras que el dominio personal que te correo es te va a funcionar bajo las herramientas que tienes, pero si tú quieres hacer preguntas, Carlos, sobre el correo electrónico que es en Chain, pues no va a tener una fuente de comunicación. Pero si tienen un SharePoint compartido, si tienen quizás un OneDrive, de esa manera va a poder preguntarte y contestarte sobre esa documentación a la cual sí tiene acceso. Porque Copilot trabaja dentro del tenant que se encuentra instalado. Es decir, si tú eres una empresa multitenant y tienes unas licencias, la licencia habitual, y en otra quieres instalar las de Copilot, simplemente si tú instalas Copilot en ese tenant donde no tienes las apps, no vas a hacer nada, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque él necesita data para darte contestación. Y esa data la tiene de tu Word, de tu Excel, de tu OneDrive, de tu SharePoint, de tu correo electrónico. Si no tiene acceso a ello, pues no te va a poder dar una contestación acertada. ¿Listo? Ok. Acá lo que hizo fue, he revisado el documento y me dice que esta versión, es muy importante esto, recordemos, una IA magnifica mi tiempo de respuesta, pero las IAs también se equivocan. Nuestra tarea como
yo lo llamo humanidad o como trabajadores, es verificar las respuestas que genera la inteligencia artificial. Acá lo que hace Copilot es que te envía o te relaciona el documento para que tú puedas ir a corroborar lo que te está dando de contestación. Entonces, es una capa de veracidad de la información. Y me dice, el reglamento tiene 27 capítulos en total, y como yo le pedí una tabla, me generó la cantidad de los capítulos, el título y un pequeño resumen de cada uno de ellos. Si yo quisiera, necesito generar vacaciones, ¿cuál es el procedimiento? Entonces puedo decirle, ¿cuál es el procedimiento para solicitar vacaciones? Entonces él analizará el documento. Si dice, no, es que debes enviar una carta y enviarla a tal lugar y tal lugar, entonces le dices a Copilot, créame una carta para la solicitud de vacaciones de tal fecha a tal fecha y generan el documento Word. Eso también es posible y eso también lo podemos manejar desde Copilot. ¿Listo? Y acá lo que me está diciendo, con base en el procedimiento oficial de la oficina, el procedimiento para solicitar vacaciones es el siguiente. Nosotros en Microsoft tenemos un aplicativo creado con Power Platform, donde allá es donde tenemos que ir a solicitar las vacaciones. ¿Listo? Súper. Volvemos a nuestra presentación habitual. Entonces, ya vimos que desde Microsoft Copilot Chat, la capa gratuita, puedes crear agentes de forma personalizada. Acá, si eres usuario que compra su licenciamiento actualmente con Microsoft, no dudes en contactar a tu comercial y que tu comercial, te agende un espacio y podamos ver unos valores agregados que tienes adicionales. Francisco, ¿el agente puede tener acceso a SQL Server? Así es, sí señor, pero ese es un conector premium y ya te voy a hacer una pequeña demostración con un agente que vamos a conectar a Power BI. Entonces, la segunda opción es Microsoft Copilot 365, que es la herramienta que está embebida en las aplicaciones de apps, ¿verdad? Pero que con él también puedo hacer unos agentes, solo si las personas que van a consumir ese agente tienen acceso o tienen el mismo nivel de licenciamiento que yo tengo actualmente. ¿Listo? Y para finalizar, tenemos a Microsoft Copilot Studio. Microsoft Copilot Studio, me gusta resumirlo como una fábrica para construir agentes empresariales, adaptados a procesos, necesidades, requerimientos propios de las organizaciones. ¿Cuánto cuesta Microsoft Copilot Studio? Estos son precios públicos, alrededor de $200 cuesta al mes, y en este caso ya no licencias a una persona, sino licencias a toda una organización. ¿Listo? Esto es un servicio que corre por Azure. Hagamos de cuenta que es como si estuvieras comprando una máquina virtual, básicamente. Es un licenciamiento que corre directamente por Azure, no es una licencia que se le asigna a una persona, sino la empresa queda licenciada, y ahí sí lo que debemos hacer es un COE, un centro de excelencia, validar quiénes son las personas que tienen capacidades para desarrollar estos agentes, porque lo que te da Microsoft con esos $200, aparte de la plataforma y el ecosistema, son unos tokens. ¿Cuántos tokens tienes? Tienes 25.000 tokens al mes. Estos tokens son preguntas, son un mensaje. Y si tú no custodias de forma eficiente esos tokens, donde hay buenas prácticas, buenas metodologías o características o instrucciones puntuales que se le da a la gente, pues que no se vayan a consumir todos esos tokens. Hay un meme, un chiste que sale mucho en redes sociales y de que personas saludan a la IA. Yo personalmente lo hago, pero ya no tenemos de costumbre. Pero sí es verdad que si yo le voy a escribir, hola, empresa, disponibiliza un agente para mí, y yo le escribo hola y envío el hola y me contesta, hola, ¿cómo estás? Bonito día. Ahí ya hay menos un token, ahí ya hay menos un mensaje. Entonces sí es muy importante poder tener unas buenas prácticas en la construcción de estos agentes para que estos tokens o estos mensajes sean custodiados de forma eficiente. Y esto es un contador. ¿Cuántos agentes puedo construir? Todos los que tú quieras. No hay ningún problema con ese licenciamiento. Pero si te pasas de los 25.000 tokens dentro del mes, se te cobraría $0,01 adicional por mensaje transado. Y al finalizar el mes, es decir, el primer día hábil o el día en que tú compras el licenciamiento y se renueva la licencia, vuelve el contador a 25.000 tokens y vuelves a quedar habilitado con esa misma cantidad o con ese pool de tokens como tal. ¿Listo? Y aquí para este ejemplo, lo que hicimos fue dentro de Copilot Studio, y ya les muestro. Ahí por favor me confirman con un pulgarcito arriba si están viendo la página web. Súper, listo. Entonces, ¿qué es Copilot Studio y cómo lo ve? Entonces, esto es Microsoft Copilot Studio. Y recordemos, o de pronto si no lo conocen, hay un ecosistema en Microsoft. Microsoft tiene diferentes ecosistemas y esos ecosistemas en teoría son diferentes nubes. Entonces está la nube de datos que se llama Fabric, está la nube de Office que se llama M365 o la de Word, Excel y demás. Para la nube de
automatizaciones o para el ecosistema de automatizaciones, hay un ecosistema que se llama Microsoft Power Platform. Y básicamente esto es construir soluciones en algo que se conoce como bajo código. Bajo código no quiere decir que no tenga código. Código es como Java, como Python, como C++, como cualquier lenguaje de desarrollo como tal. No quiere decir que no tenga, porque no es cero código, es bajo código, tiene un nivel un poco más bajo, pero es muchísimo más fácil trabajarlo si ya tengo algunos conceptos. Les voy a ser honestas. Si ustedes de pronto no tienen una lógica de un algoritmo o la lógica de alguna información de proceso, pues se les va a volver un poco más complejo o entre prueba y error me puedo acabar los tokens o puedo incurrir en un tema de seguridad de la información, ¿vale? Pero no es nada que no se pueda resolver, porque normalmente hay buenas prácticas. Entonces, este es el ecosistema de Copilot de estudio. Muy honestamente, todas las organizaciones pueden habilitar un trial, que un trial es una prueba gratuita de 30 días, que a veces se puede extender hasta 60 días, a veces dependiendo del caso del cliente y un análisis que hace Microsoft. ¿Qué les recomiendo? No lo vayan a habilitar si no tienen aterrizado qué desean hacer, porque son 30 días y si lo habilitas hoy y no sabes qué hacer, pues vas a gastar la posibilidad de haber mostrado un caso de uso en la organización y haber generado un interés por la gerencia, un caso de éxito o algo diferente para posteriormente pasar a un licenciamiento, ¿vale? Entonces, normalmente siempre que inicie un proyecto, pues quisiera tener aterrizado el alcance, el objetivo, a quién va a impactar, todo como si fuera una gestión de proyecto desde cero. Esas son las recomendaciones que se dan. Ahora, por acá tenemos construido un agente, ¿vale? Que decidimos conectar a Power BI. Acá tenemos un reporte muy básico. Estos datos son hay muchas fuentes de datos o información que tiene previamente construido Microsoft. Entonces descargamos la información y generamos un reporte. Entonces, ¿qué sucede? O a veces, ¿qué llega a suceder? Para que las personas puedan entrar a consumir tableros de Power BI en nube, porque acá estoy en la nube, a veces hablamos de que hay un licenciamiento, de que son muchas personas y no puedo comprar licencia para todo el mundo, o hay otras soluciones como embeber el reporte en un SharePoint, embeberlo en una aplicación, en una página web. Hay muchas formas de hacerlo, pero de igual manera hay personas que probablemente no puedan tener un nivel de análisis o no consuman los datos tan fáciles como una persona que está orientado a temas de analítica de datos. O quiero que un proveedor pueda ver cierta información o cierta documentación, o si el director de la organización está por la calle y él no quiere entrar al Power BI porque tiene que abrir el computador o desde el celular y filtrar y buscar y no sé qué. ¿Qué puedo hacer? Puedo construir un agente que esté conectado al modelo de datos de dichos tableros de Power BI y ese agente lo puedo disponibilizar, bien sea desde Agent 365, porque así es como le llaman a la publicación de estos agentes, o lo puedo también tener publicado desde el Teams. Y normalmente Teams es una aplicación, si ustedes tienen su usuario de M365, ustedes descargan la aplicación de Teams y todo el mundo tiene acceso desde el teléfono celular y es como tener WhatsApp, básicamente. Ahora, por aquí lo que tenemos preparado para ustedes son ciertas preguntas y vamos a validar cómo nos da contestación de la gente. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál es el producto más vendido en unidades? Si ustedes desean entender, Catherine, cómo puedo hacer esto, cómo lo puedo ver, una capacitación, cómo es esto de alto nivel, o si es una organización, no es que ya tengo la idea y necesito tener una respuesta de forma automática, no puedo esperar, no puedo, necesito es que me ayudes con el desarrollo, nuevamente puedes contactar a cualquiera de la persona que te haya agendado este espacio o en el link que te enviaron y agendamos un espacio donde podemos verlo a mejor. Listo, entonces, ¿cuál es el producto más vendido en unidades? Acá me dice que el top 5 de productos más vendidos en unidades es el snack. Listo. Importante, todo lo que ustedes ven que conteste una IA es parametrizable. Que si quiero que me lo genere en un PDF, que si lo quiero que lo genere en una tabla diferente, que si con una letra, que si con un tamaño, que si lo envíe por correo electrónico, que si al día de hoy se cumplió la meta de ventas, automáticamente envío un correo de felicitaciones a los vendedores. Todo eso es posible, todo eso es parametrizable, ya hace parte del alcance o el nivel de respuesta que yo quiero generar como proyecto. ¿Listo? Entonces me dice que es Snap. Vamos al Power BI. Está saliendo una alerta. Entonces, yo que le pregunté, ¿cuál es el producto más vendido en unidades? Entonces, importe en unidades, snacks, efectivamente, con 466.355 unidades, 465.355 unidades. Nos contestó de forma correcta. ¿Listo? Y también empieza a concluir, nuevamente, imagínense, un departamento de cartera comercial, necesito saber si esta factura ya está paga. El departamento logístico, necesito saber si este despacho ya fue enviado, si esta orden de compra ya fue recibida.
Todo lo que esté, si ustedes ya son una empresa que trabaja directamente con reportes de Power BI, es posible hacerlo porque nos conectamos directamente al modelo de datos. Por ahí alguien pregunta que si me puedo conectar a SQL Server. Así es, te puedes conectar. Hay más de 1000 conectores que tienes habilitados en Copilot Studio, pero algunos conectores que son gratuitos y algunos conectores que ya empiezan a ser de pago. Entonces, lo que te recomiendo es, podemos en una sesión, aterrizamos muy bien la arquitectura y de esa manera te orientamos de forma correcta de cuál puedes consumir, cuáles serían los costos implícitos, porque puedes crear tu agente sin ninguna novedad. ¿Listo? Súper. Ahora vamos a ver cuál es el producto con mayor venta en Australia. Y mientras piensa, por acá me pusieron países, entonces vamos a filtrar Australia. Y me dice que el producto con mayor venta en Australia es material de oficina, con 6 millones. Vamos acá. Y me dice, efectivamente, material de oficina es el producto top, ese es el top 5. Si ustedes no quieren tener top 5, si quieren tener top 10, top 11, lo que fuese, también se puede construir. Y me dice, el producto con mayor ventas, material de oficina es Australia, destacándose de forma significativa sobre y además. ¿Listo? Estos son ejemplos o casos que se pueden empezar a construir y diferentes agentes que podemos empezar a desplegar dentro de la organización. Si te hace sentido, si no te hace sentido, Catherine, ¿qué costos implícitos estarían acá? El licenciamiento, y volvemos a la presentación principal. ¿Dónde estás? Listo. Tendríamos implícito el licenciamiento de los $200, que es lo que cuesta crear agentes desde Microsoft Copilot Studio. ¿Listo? Súper. Estos tres eran los ejemplos que les teníamos de qué tipos de agentes puedo hacer. De verdad que el límite es el cielo y ya vamos a ver un poquito de qué cantidad de agentes, algunos otros casos de usos y algunas otras aplicabilidades que podemos generarle a este tipo de ecosistemas. Digamos que entramos directamente a los demos, pero también tengamos un poquito de la teoría de que un agente es un asistente de IA que percibe su entorno, razona, planifica. Acá hay una pregunta muy válida y es que hay una confusión, que es un chat, que es un asistente y que es un agente. En los tres ejemplos que les hicimos es básicamente el nivel de cada uno de ellos. Un chatbot es solo preguntas y respuestas. El habitual de que cuando uno va a pedir una cita médica en la EPS y pone marque 1, marque 2, marque 3, nada se sale del contexto y si le preguntas algo aparte de eso, simplemente colapsa o simplemente no funciona como tal. Eso es un chatbot tradicional. La diferencia con los agentes es que los agentes actúan, es decir, entran ya a la acción, ejecutan un cambio. Si yo quisiera con ese agente que construí de Power BI, no sé, estoy validando el stock de inventario. Y en el momento en que máximos y mínimos de una unidad existan solo 3 unidades y ya montaron una orden de compra, automáticamente cuando identifique cantidades que están requiriendo, mande directamente un disparador, se pueda conectar al ERP SAP y genere de forma automatizada la orden de compra. Todo ese tipo de aplicabilidades es lo que ya puede empezar a hacer un agente, porque el agente percibe, razona, actúa y aprende de lo que está haciendo en el día a día como tal. ¿Listo? Esa es la diferencia con un agente. También está el asistente. Copilot 365 funciona más como un asistente. ¿Por qué? Porque yo le pregunto y me da información y ayuda a mi productividad del día a día como tal. En un ecosistemas de agentes de Microsoft, entonces en Microsoft 365 Copilot tenemos agentes nativos que los podemos desplegar en Teams o en Office 365, también está implícito en Outlook, está implícito en Word, en Excel, lo que hemos conversado. Copilot Studio es la plataforma para crear agentes ya personalizados. Hay otro ecosistema, si tú me dices, Catherine, es que nosotros somos una empresa de desarrollo de software, vamos un poco más avanzados, o tengo tengo equipo que desarrolla y lo que quiero construir es un agente implícito en una aplicación, o lo quiero desplegar en una página web, o quiero ir un poco más allá. Dentro de Microsoft esto es posible, esto sí ya es full código, ya no es bajo código como Power Platform y como Copilot de Studio, y este ecosistema se llama Azure IA Foundry, donde ya hay modelos avanzados, donde o puedes construir modelos o puedes consumir los modelos que ya existen. Muchos clientes, digamos que lo que se maneja en el gremio es, si ya está construido, pues utiliza lo que ya está construido. Unas organizaciones dicen, no, yo soy creadora propia de IA, entonces crean sus propios modelos de inteligencia artificial. Pero eso ya son definiciones. Proyectos más avanzados como modelos de Machine Learning, temas de OCR, temas de traducción de documentación y muchos otros más modelos que existen dentro de esta nube de Azure IA Foundry, donde ya podemos ir unos niveles un poco más arriba, porque nuevamente esto es full código. Si tú eres una empresa que tiene este tipo de skill, tienes alguna duda, alguna pregunta, de igual manera podemos generar un espacio y con los especialistas, con el equipo de ingeniería, te podemos ayudar a aterrizar tu proyecto. Y de igual manera, el nivel de licenciamiento.
¿vale? Porque digamos que Microsoft es un ecosistema o un universo alterno en temas de licenciamientos. Power Automate también es esta herramienta que empieza a trabajarse mucho porque Power Automate es el que me va a generar los triggers o los disparadores de las diferentes acciones. Puede ser de forma desatendida conectado a servidores, puede ser procesos de RPA, procesos que se conecten al ERP o automatizaciones que trabajen dentro del mismo ecosistema de Microsoft. Todo esto lo puede generar con orquestación de flujos, automatización de procesos. Y OK Fabric, que era lo que les decía, que es el ecosistema netamente de datos de Microsoft. Nos podemos construir muchos agentes. Algunos de los casos habituales que hacen los clientes que ya tienen temas de data lake o ecosistemas de datos es conectar Fabric con Azure Foundry, porque sus niveles o sus skills son más avanzados y construyen herramientas o soluciones de IA un poco más a nivel avanzado. ¿Listo? Eso era lo que les referenciaba de cómo funciona una arquitectura de un agente, qué posibilidades tengo, cómo funciona, cuáles son los conectores nativos o qué puedo llegar a hacer. Entonces, Copilot Studio es la plataforma para crear, o yo lo llamo la fábrica de agentes de Microsoft. Es algo que se llama bajo código, que es una interfaz visual sin necesidad de código, extensible con códigos para equipos técnicos. No es que no tenga código, es que mediante conectores o arrastrar o llevar o magnificar, puedo tener la solución. Pero si yo ya soy un equipo más avanzado, también te puedes plegar una pequeña pestaña de código como tal. Hay algunos conectores que son nativos y hay unos conectores que son de pago. Entonces te puedes conectar a todo el ecosistema de Microsoft, te puedes conectar a diferentes ERPs, a Salesforce, a SAP. ¿Qué pasa si no está construido mi conector? Tienes la posibilidad dentro de Microsoft de construir el API y crear tu conector nativo. Hay muchas entidades que manejan el ecosistema de Power Platform que construyen sus propios conectores para poder dar solución a los diferentes proyectos que puedan llegar a tener. Modelos de IA integrados. De hecho, aquí les muestro que la gente que creamos está conectado con Cloud Sonnet. Acá hay unos modelos por defecto. Si quieres un modelo más avanzado, pues también lo puedes consumir. Pero nuevamente, estos son los que están por defecto. Si tú te vas quizás a unos modelos diferentes, empieza a haber un tema de un coste. Pero tenemos a OpenAI con ChatGPT y tenemos a los modelos de Anthropic. Yo de forma personal soy muy fan de Anthropic, de Cloud como solución. Aparte de que es una completa locura todo lo que ha salido con Cowork, con demás, no se les haga extraño, que de hecho ya está sucediendo, que Cowork, que básicamente es que el computador te trabaje solito, es una completa locura, va a llegar en un tiempo no muy lejano también a Microsoft, ¿vale? Entonces, también esperemos esos avances adicionales que pueden llegar a existir. Pero creo que no les estoy compartiendo mi pantalla. Un momento. Ahí. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Cuál están viendo? Ahí me confirman si están viendo la pantalla, están viendo Copilot Studio, por favor. Súper. Entonces, mira, acá es mi información general donde tengo desplegados los modelos. Creo que estaba hablando y no les estaba mostrando. Entonces está el modelo de OpenAI con los modelos de GPT y están los modelos de Anthropic con Cloud o Sonnet, ¿vale? Entonces, puedo escoger diferente modelo. De hecho, para hacer la construcción de este demo, se probó Cloud, perdón, se probaron modelos de GPT y el mejor razonamiento que nos generó fue directamente con Cloud Sonnet 4.6, ¿vale? Pero eso hace parte también de probar y de hecho todo lo que tengo acá está en ambiente de desarrollo. Esto es algo también interesante. En ambiente de desarrollo aún no consume tokens. Ya si sales a publicar producción, lo publicas en Teams, lo publicas en Agent 365, ahí se te empieza el consumo de tokens como tal. ¿Listo? Entonces puedo tener miles de modelos, todo lo que tenga directamente en la nube de Azure. Azure, consideres que hasta tiene modelo de DeepSeek de China. Entonces tenemos una capacidad y un nivel de respuesta a los diferentes modelos. Si tienen alguna preferencia dentro de las organizaciones, algunas organizaciones que ya vienen de pronto un poco más centradas o un poco más organizados en temas de ella, dicen, no, es que para la organización solo podemos utilizar los modelos de Azure, perdón, de OpenAI, o para esta organización solo Cloud. Entonces tienes de dónde escoger para que no te limiten en las soluciones que puedes llegar a crear. ¿Listo? Y temas de seguridad empresarial. Acá es algo muy importante y de hecho en Microsoft también. Mi persona existe un especialista de ciberseguridad que los ayuda a entender cómo puedo desplegar inteligencia artificial de forma correcta sin comprometer la seguridad de la información. Hay una herramienta que se llama Microsoft Purview. Con Microsoft Purview puedo generar temas de etiquetado de datos, confidencialidad, marcar si un dato es confidencial, no es confidencial, validar qué herramientas de IA están trabajando las diferentes personas de la organización, a qué acceden, si se están compartiendo documentación. Todo este tipo de
de nivel de seguridad lo podemos trabajar directamente en Microsoft Purview. Es una muy buena práctica y acá es muy importante arrancar organizando la seguridad y posteriormente tener casos de uso como un agente, pero tampoco está mal ejecutado desplegar un agente, hacer la arquitectura y en sincronía validar la seguridad para dicho caso de uso. Las dos opciones son válidas, las dos opciones funcionan. Lo importante es que no vayan a dejar de lado los temas de seguridad de la información. Los datos son el activo más importante para las organizaciones. Si de igual manera, Claudia, ya te la escribo, de hecho acá está en pantalla, se llama Microsoft Purview. Mira, ahí te la escribí. Tengo dudas, tengo preguntas, no sé qué herramientas de ellas están trabajando las personas, no sé qué datos están compartiendo, no sé a qué información están accediendo, no sé, hay un score, esa plataforma tiene un porcentaje, entonces te hace un análisis y te dice, estás en un 3, estás en un 2%, estás en un 4% de seguridad y de esa manera te puede ayudar a dar un estatus de un paso a seguir. Por acá hay una pregunta de Johan. Catherine, buen día. Tengo una consulta para conectar Power BI con un agente Copilot de estudio. ¿Puedo consumir los datos de un tablero? ¿Es necesario mediante una herramienta inmediata de Microsoft como Power? ¿Es posible realizar esa integración directamente desde la gente Copilot Studio? Sí, de hecho, lo que yo te hice en el ejemplo que te hice fue mostrarte, corroborar los datos, pero en sí yo no estoy conectado a Power BI, porque Power BI es un visualizador de datos, ¿vale? A lo que yo me conecté fue al modelo semántico que se construye luego de que yo hago mi tablero como tal. A ese era el que estaba conectado directamente, ¿vale? Pero sí lo puedes conectar directamente desde Copilot Studio. Está el conector desplegado y no tienes que hacer probablemente una conexión adicional con Power Automate. Ya sería entender el caso particular que puedas tener de tus datos, a ver si de pronto tiene que existir otro actor para que te ayude a generar la conexión, ¿vale? Súper. Canales o arquitecturas donde puedo consumir Copilot Studio, en Teams, en web, en WhatsApp, en API. Hay algunas compañías que dicen es que no quiero un agente de atención al cliente en texto, sino lo quiero en voz. ¿Es posible? Claro que es posible porque tenemos los modelos en Azure que puedo consumir en voz. Acciones y herramientas, puedo tener conexión a APIs, puedo conectar a flujos, a conectores nativos, a conectores premium. Todo depende el nivel de arquitectura y el nivel de alcance de solución que quiero entregar. Algunas de las fuentes de conocimiento se puede conectar nativamente a SharePoint, no tiene un costo adicional. Algunos archivos, alguna gente se conecta a servidores locales o a bases de datos tipo SQL Server, también es posible, sin ningún problema. Y la capa de seguridad y la herramienta de seguridad de Microsoft, que se llama Microsoft Purview. Esto es un poquito del demo que hicimos, que fue una pregunta, la gente se conecta, analiza y me responde un insight posible dentro de la información que yo tengo desplegada en un tablero de Power BI. Algunos casos de usos empresariales. Podemos tener para temas de logísticos, temas a un agente enfocado a inventarios. Monitorea el nivel de stock, predice quiebres, genera órdenes de compra automáticos integrados al ERP. Entonces, un agente que esté desplegado por Teams y esté el comprador en la calle generando una orden, una venta con un cliente. Ah, no sé, te pido, no sé, 100 esferos. Tengo, pregunta de la referencia 1, 2, 3, 4, ¿hay 100? Sí, hay 100, ok. Apártalos, genérale una, un pedido de venta, sepáralos a otro almacén para que nadie te vaya a tocar la mercancía. Eso lo puedes hacer con un agente como tal. Agente para el tema de finanzas. Responde preguntas ejecutivas en lenguaje natural sobre KPIs financieros en tiempo real. Agente de ventas, un agente de pipeline de un CRM que detecta leads, nivel de riesgo, sugiere acciones, seguimientos personalizados por vendedores. Hay un caso que estamos haciendo con un cliente, ellos venden arroz, de pronto saben qué empresa es, ellos venden arroz y sus trabajadores cuando están en calle, a veces los clientes les hacen preguntas y si de pronto es una persona que hasta ahora está iniciando con el cargo, pues no tiene de pronto el mismo nivel de manejo de respuesta en algunas preguntas o acciones que hacen los clientes. Entonces está la gente diseñado para que y entrenado con todas esas objeciones históricas que tiene el cliente sobre manuales y demás, y él puede generarle la pregunta de, ven, me están preguntando si el arroz, no sé, utiliza tal químico y le da contestación a la gente y lo que le das es magnificas el tiempo de respuesta y magnificas el nivel de entendimiento del cliente con una persona que tiene a su mano y en cualquier momento la posibilidad de dar respuesta a cualquier duda que pueda llegar a surgir. Recursos humanos, un agente de recursos humanos enfocado a consultas de empleados, onboarding, solicitudes de nómina. Ven, no me llegó completo el sueldo, ¿qué pudo haber pasado? Genérame una certificación laboral, genérame cuántos días de vacaciones tengo abiertos, todo ese tipo de cosas. Operaciones, un agente de mantenimiento, predice fallas de los equipos. Cuando ya dice temas de predicción de fallas, probablemente estos agentes ya están con temas de modelos de machine learning que te pueden generar a predecir. Machine learning, ¿qué es? Proactividad. Lo que estamos haciendo actualmente o en la actualidad las personas es todo de forma reactiva. Es decir, ¿cuánto vendí ayer?
vendí más en el 2023 que en el 2024. Todo eso es pasado y presente. Pero si yo quiero hablar de futuro, es donde ya hablamos de modelos como modelos de Machine Learning en temas de data, que eso ya también es ciencia de datos, que me predice el futuro. ¿Cuánto debo comprar para poder vender $1.000.000? Todos esos son temas hacia forma proactiva. Y marketing, analiza el desempeño de las campañas, genera recomendaciones, optimización de tiempo real. Y esos son algunos de los muchos casos que pueden existir. Ustedes me dirán, Catherine, ¿cuál puede ser mi paso a paso? ¿Cómo empezar? Claramente identificando tu caso de uso. Hemos hecho ejercicios con clientes donde se hace una capacitación para la organización, las personas son los usuarios que trabajan en el día a día, se les explican casos, ejemplos, se aterrizan ideas y de esas explicaciones o capacitaciones salen unos tops, top 5, top 10, top 15 y ya se valida internamente dentro de la organización cuáles son los candidatos top 1, 2, 3, 4, 5 y ya tienes tu caso de uso, tu caso para poder empezar a trabajar y poder crear soluciones. Claramente, activa tu Copilot Studio, que es el licenciamiento. Recuerden, nosotros en Microsoft tenemos la capacidad de transferencia de conocimiento en temas de capacitación, temas de consultoría en tema de licenciamiento, entendimiento, intención de proyecto, y de igual manera tenemos la capa y la posibilidad de desarrollar por ustedes mediante células de desarrollo o proyectos de forma puntualizada. ¿Listo? Conecta tus fuentes de datos, entonces valida. Muy importante, datos igual a seguridad. Necesitamos entender qué me voy a conectar, dónde están los datos, capas de seguridad, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, porque si tú disponibilizas una IA con datos sensibles, vas a magnificar en vez de solucionar un problema, porque las personas van a buscar o van a preguntar sobre información sensible y ahí sí vamos a tener un problema un poco complicado. Entonces es muy importante siempre ir de la mano de la seguridad. Y finalmente mide, integra y escala. Entonces, no hay nada más eficiente que tener un caso de uso eficiente para que vengan unos siguientes. Que la organización, que el director, que las diferentes áreas puedan ver las soluciones ya implementadas y de esa manera, pues puedes tener quizás un presupuesto, puedes expandir tus áreas de desarrollo, o puedes comprar un licenciamiento adicional, o puedes intentar solucionando más casos. Aquí lo más claro es, toda tarea manual se puede automatizar y toda tarea se puede mejorar con IA, con automatizaciones. Algo que también que me gusta recalcar es que no todo es IA, porque es que hay una confusión muy grande. Hay cosas que simplemente se pueden mejorar con temas de una automatización, con un flujo de trabajo, con una aplicación tipo Power App que me capture los datos y los tenga centralizados. Porque muchas veces eso lo que se dice es que todo lo soluciona la IA. Y lamentablemente no es que lo solucione la IA. La IA es uno de los factores que me puede ayudar a solucionar problemas, pero vienen muchas cosas adicionales, muchos actores, mucho entendimiento, mucho aterrizado y caso de uso para llegar a un caso de forma exitosa. ¿Listo? Nosotros tenemos un ejercicio de ROI medible con algunos clientes que hemos hecho. Si ustedes tienen intención de proyecto, lo que podemos hacer es generar nuevamente un espacio, una sesión donde podemos aterrizar cómo sería ese impacto de negocio con un ROI. Lo que yo sí les puedo corroborar es que cuando empezamos a automatizar procesos, siempre hay una reducción de tiempo, una respuesta más rápida y mejores procesos que se pueden para generar un impacto significativo dentro de una organización. ¿Listo? Bueno, equipo, muchísimas gracias por este espacio. Ya vamos a corroborar las preguntas que están abiertas. De verdad que para nosotros es muy valioso que ustedes participen en estos escenarios, en estos espacios. Hacemos algunos de forma periódica para que puedan estar pendientes, que puedan tenerlos en cuenta. Tengo una duda, tengo una pregunta, Catherine, no entiendo, o preguntarle a su comercial. Recuerde que si tú ya eres usuario de Microhome, en licenciamiento tienes unos valores agregados adicionales. Entonces, levanta la mano a tu comercial y generemos un espacio donde te puedo contar un poquito más cuáles son esos valores que tienes por ya ser un cliente de licenciamiento en Microhome. ¿Listo? Entonces, los agentes de Microsoft, estamos en Microsoft, pero los agentes en sí no son el futuro, son el presente. Mejoran el tiempo de respuesta, mejoran la magnificación de respuesta de procesos. Entonces, la invitación es que podamos empezar a subirnos a estas nuevas tecnologías como tal. ¿Listo? Buen equipo, si tienen alguna duda o pregunta adicional, por favor pueden dejarla en el chat. Vamos a revisar rápidamente qué fue lo que pudieron haber escrito. Esta de Luis Fernando ya la habíamos contestado, la que vi en Pro and Coach, que también lo puedes tener desde la web, como te lo mostraba en Teams. Aquí nos preguntó Carlos sobre el tema de los tenants. La recomendación es que la licencia donde tú tienes las apps, sea el tenant donde tú tienes las apps, sea el mismo tenant donde despliegues las licencias de Copilot Studio, perdón, de Copilot 365, porque si no, no vas a tener datos para trabajar Copilot 365.
La gente puede tener acceso a SQL Server, así es, se puede conectar, es uno de los conectores que tiene acceso para ser un agente que conteste a una base de datos. Ahí está contestando Santiago. Ahí contestó Santiago también la de Carlos, ya diligencia el formato, súper. ¿Cómo se llama la herramienta de seguridad? Se llama Microsoft Purview. También tenemos especialista en Purview, en seguridad de la información. Es un MVP directamente de Microsoft. Podemos hacer temas de agente, assessment, de consultoría para validar cómo está actualmente la organización y si puedo dar ese siguiente paso a casos de uso con inteligencia artificial de forma correcta. También pueden levantar la mano, agendar el espacio y él se llama Sebastián. Y acá había otra. Buen día, Caterina. ¿Me puedes, por favor, mostrar rápidamente el modelo semántico al que te conectaste cuando consultaste la información que estás visualizando en Power BI? Claro. A ver. Cuando estamos en Power BI, aquí está el sandbox. Estos son los modelos semánticos. ¿Vale? Cuando tú creas un Power BI, siempre te crea un modelo semántico. Entonces, Power BI es una herramienta de visualización de datos, pero en teoría lo que se trabaja es el modelo semántico, que es básicamente la construcción del modelo tipo las tablas, el modelo estrella o como hayas construido como tal, el tablero. ¿Listo? No sé si ahí contesto tu pregunta, Andrés. Con mucho gusto. Bueno, equipo, de verdad, un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que haya sido muy provechoso para ustedes. Nos alegra tenerlos acá. Tuvimos una gran asistencia. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, también tenemos muchos y somos muy fuertes en desarrollos de Power Platform, donde tenemos apps, automatizaciones, Power BI, desarrollos, todo esto. Por favor, no duden en levantar la mano. Nosotros estamos muy atentos a ustedes. Que tengan un feliz día bonito y que estén muy bien.